ajonjolí de todos los moles. Y vamos a revisar la información de Pemex y lo que expuso el director Octavio Romero. Vámonos con calma porque este caso es muy puntual. Es una acusación que está haciendo el gobierno de México en torno a María Amparo Casar, quien es la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, quien, de acuerdo a esta versión del gobierno de México, pues estaría encerrada en una paradoja. Dice combatir la corrupción, pero ella habría cometido un acto de corrupción. Y se los voy a simplificar de una forma muy sencilla. Ella estaba casada con un hombre que trabajaba en Pemex, que ahora sabemos se suicidó. Sin embargo, para ella cobrar un seguro y una indemnización vitalicia por parte de Pemex, fue a la Procuraduría de la Ciudad de México, porque antes era Procuraduría, acompañada de Héctor Aguilar Camín, para interceder, para que le ayudaran, para que le apoyaran a modificar el dictamen, cambiarlo de suicidio a muerte accidental, porque si había sido una muerte accidental, entonces ella era acreedora a los beneficios de este seguro y a esta indemnización de por vida. Esto lo expuso el propio director de Pemex, Octavio Romero. Señala que hay denuncias penales de por medio porque se trata de que se regrese dinero mal habido, más de 30 millones de pesos que se han cobrado, y por supuesto se suspendió esta entrega de indemnización mensual, pero esto es lo que destaca el director de Pemex. El 7 de octubre, el señor Carlos Fernando Márquez, que era coordinador de asesores de la Dirección de Administración de Pemex, falleció al caerse de una ventana del piso 12 del edificio A. Derivado del fallecimiento, su cónyuge, María Amparo Casar, solicita en ese entonces el pago de seguro, la ayuda de gastos funerarios, la pensión post-mortem, la pensión para sus hijos y para ella. Los directivos de Pemex le dieron tratamiento de accidente, omitiendo esperar el dictamen pericial del Ministerio Público, que finalmente resolvió que había sido un suicidio. Por cierto, esta señora, junto con un intelectual mexicano, Aguilar Camín, en aquel entonces visitaron al procurador del Distrito Federal para pedirles que modificaran el dictamen, que no apareciera suicidio, sino que apareciera accidente, para que procediera el pago tanto del seguro como de la jubilación. Bueno, ¿qué hicimos? Se solicitaron las copias certificadas a la Fiscalía General de la Ciudad de México. Al verificarse que este señor intencionalmente se privó de la vida, se suspendieron ya de inmediato las prestaciones que habían estado reconociéndose y pagándose a favor de la señora María Amparo Casar, y se realizaron ya las denuncias correspondientes contra quienes participaron. Y el presidente López Obrador lamenta esto. Por cierto, hay una referencia a este caso por parte de López Obrador en su libro, Gracias, para quien quiera conocer más a fondo. También pues critica que tanto María Amparo Casar como Aguilar Camín sean los que están señalando, entre otros intelectuales orgánicos, que está en riesgo la democracia, que estamos en una dictadura, y de alguna manera lo que subraya es que como tenían privilegios directos, Aguilar Camín recibía cheques de Salinas, pero después contratazos de otros presidentes, como recibían beneficios directos que ya les quitaron, pues ahora se la pasan diciendo que hay una dictadura. Porque ayer estaba yo viendo de una conferencia, creo que en el Colegio de México o en algún lugar, en donde está esta señora Casar con Aguilar Camín, que hemos destruido la democracia nosotros y que va a costar mucho restablecerla o rehabilitarla o reformarla. Son unos cinicazos.
porque precisamente Aguilar y la señora fueron los que fueron con el procurador en aquel entonces para cambiar el dictamen de lo que se demostró fue un suicidio, para que se aceptara como un accidente y se pagaran seguros y una pensión vitalicia de 130,000 pesos mensuales a la señora, con todo respeto. Pero de repente se convierten en los defensores de la democracia. ¿Y qué ya se le olvidó a Héctor de que recibía dinero de Carlos Salinas de Gortari? Acusan daño democrático en sexenio de AMLO. Si desterrar la corrupción es daño democrático, tienen toda la razón. El daño a la oligarquía y a los corruptos ya está consumado. Y costará trabajo recuperar la institucionalidad, costará trabajo que regresen los corruptos. Bueno, y se habló de diversos actos de corrupción en torno a Pemex y sobre todo el presidente López Obrador puso el énfasis de que Repsol, esta transnacional española, hacía lo que quería. Incluso llegaron a firmar un contrato con Pemex en instalaciones de Repsol, es lo que dice el director de Pemex. Y otro contrato lo firmaron en la Secretaría de Gobernación, porque era una orden política la que se tomaba, porque lo que estaba en el fondo era el reparto del botín, el pago de favores también, porque había mucho intercambio de favores desde las campañas, y en ese sentido, ya se acabaron los coyotes de cuello blanco, ya las empresas transnacionales no hacen lo que quieren con Petróleos Mexicanos, está mucho mejor administrada, y así recuerda López Obrador, y durante esta mañana le decía a Romero, pero acuérdate de esto, y el director de Pemex pues estaba ahí ejerciendo la memoria rápidamente diciendo, pues es que hasta a mí me dio COVID, pero sí recordando todas las corruptelas que hicieron este tipo de empresas. A ver, ¿por qué no explicas lo que hizo Calderón cuando le entregó a Repsol el contrato para extraer gas en la cuenca de Burgos? Argumentando de que iba a aumentar la producción de gas. ¿Cuánto costó ese contrato? Se perforaban pozos. A ver, explícalo. Ahí hubo un contrato con Repsol que en aquel entonces yo me acuerdo que revisamos, que era parecido a estos que describimos hace un rato. Encontramos un contrato con Repsol, el contrato estaba en electrónico y revisamos las propiedades del contrato para saber quién lo había hecho y en dónde se había hecho. Era un contrato que se tenía que haber hecho en Pemex, en oficinas de Pemex, por funcionarios de Pemex. Y recuerdo que en aquel entonces encontramos que ese contrato se había hecho en oficinas de Repsol y ya no se lo entregaban a Pemex para hacerle correcciones. Es decir, les daban la posibilidad de usar, de hacer lo que se les pegaba la gana, ¿no? Básicamente. Sí, directos, y los daba Calderón. Se habló del caso de Amado Yáñez, quien era el dueño de Oceanografía y que pues se dedicaba nada más a simular servicios. Había muchísima corrupción, a tal grado que este señor, que era protegido de Vicente Fox y de Felipe Calderón, entregaba a manera de dádivas relojes Rolex de $1 millón, más o menos de a 17, 18 millones de pesos, un reloj en sobornos. Es parte de lo que hacía Amado Yáñez, que entendemos todavía por ahí hay un proceso penal pendiente, fue denunciado precisamente por asuntos de impuestos, por no pagar, pero se llevó al baile a diversas empresas, parte de lo que recuerda el propio López Obrador. Hay que hablar, por ejemplo,
de lo que hizo Pemex durante el gobierno de Fox y de Calderón, con los contratos que asignó de manera directa a una empresa favorita que le quiso robar a Banamex, Oceanografía. Esa empresa recibió como 1.500, 2.000 millones de dólares de contratos con Fox y Calderón de manera directa. Y el dueño de esa empresa, con todo respeto, tenía como costumbre regalarle a los funcionarios del conservadurismo de esos 2 sexenios. Son especiales. Mandó a hacer no sé cuántos para lo del bicentenario pero a mí lo que me llamó la atención es que, bueno, entre otras cosas, es que costaban $1 millón cada reloj.